Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Desde hace muchas décadas, yo he escuchado, igual que usted, posiblemente, ese versículo donde Jesús dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover una montaña. Y también dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. El concepto de la fe lo entendemos todos, es creer, en el caso de los creyentes, que por el poder de Dios pueden suceder cosas extraordinarias, milagros, sanaciones, liberaciones, etc. O sea, el concepto lo entendemos bien. Por supuesto que cuando Jesús dice que podemos desarraigar un monte, una montaña, entendemos que lo que quiere decir es que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos sanar a una persona de enfermedades del corazón, de cirrosis, de cáncer, incluso resucitar a un muerto. O sea, el concepto lo tenemos, yo siempre lo he tenido así. El problema es que no siempre funciona o no siempre lo hacemos. No creo tener la fe suficiente para resucitar a un muerto. Pero Jesús dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Entonces tal vez la tengo, pero no la utilizo. No me atrevo. En fin, hay mucho alrededor de la fe. Basado en experiencias, cuando han orado por mí, por ejemplo, hace 40 años yo padecía de hernia diafragmática, la tuve muchos años. Pedí oración, oraron por mí, y ese mismo día, en la noche, sentí que me aumentaba el dolor, era algo tremendo, insoportable. Me tuve que abrazar a un poste. Y de pronto sentí como que alguien me arrancaba la hernia, ese dolor. Eso fue hace 40 años, nunca más volví a sentir dolor. La pregunta es, bueno, ¿yo tenía fe suficiente? Bueno, algo de fe tenía porque pedí oración, pero la fe principalmente era del que oró por mí, o era de los dos. En otras oportunidades, uno ora por alguien. Con mi esposa oramos por un joven que le iban a amputar la pierna. 3 veces los médicos dijeron que era necesario amputar la pierna. La primera vez mi hija le dijo a mi esposa que, como él estaba en el hospital, pues desde la casa, que mi esposa impusiera manos en la pierna de mi hija, sustituyendo la pierna del joven. Otra vez oramos en el hospital. El punto es que, a pesar de los pronósticos, la pierna se salvó. Bueno, la fe era de mi hija, de mi esposa, era mía, era de los tres, era del joven accidentado. ¿Y qué tamaño tenía nuestra fe? ¿Era tan pequeña como la semilla de mostaza o era más grande? Esa medida de fe que Dios nos ha dado, ¿realmente de qué tamaño es? Este tipo de experiencias nos van demostrando que sí existe la fe, que sí tenemos fe, pero yo por lo menos nunca había logrado entender a profundidad cómo funciona la fe, porque hay veces que han orado por uno y no pasa nada, y otras veces sí. Hemos orado por otra persona y no pasa nada, y otras veces sí.
y suceden cosas extraordinarias, pero a pesar de eso, siempre había una incógnita, una nebulosa sobre cuándo funciona y cuándo no la fe. Entonces el día de ayer, yo le pregunté a Dios, que explicado por él qué era la fe, pero le pedí que por favor me lo explicara con una imagen. En muchos de los momentos en que yo he conversado, he explicado que Dios nos habla a través de los pensamientos, a través de la Biblia, a través de las circunstancias, etc. Pero una forma que es muy útil es a través de imágenes, a través de metáforas, de parábolas. El hablar a través de imágenes de Dios hacia su pueblo es muy común en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Un ejemplo, ¿cómo era la identidad de un amigo que era líder? Yo le pregunté a Dios cuál era la imagen que me explicaba la identidad de este amigo y me dio una palabra, locomotora. Entonces, con la imagen de la locomotora que va jalando vagones, me fue fácil entender la identidad de este amigo. Yo una vez le pregunté cuál era mi identidad y me dio una palabra, esponja. Entonces entendí que yo me sumerjo en su palabra, por ejemplo, en sus enseñanzas, y la esponja absorbe y luego me exprimo y comparto con los demás. Muy fácil, solo con una palabra. Entonces ahora le pedí a Dios que me explicara la fe y me dio una palabra, fuego. Empecé a entender que cuando a todos se nos ha dado una medida de fe es como que a todos se nos hubiera dado un fósforo o un encendedor. La fe pequeña, como la semilla de mostaza, es suficiente para prender fuego. Un fósforo es suficiente para prender fuego. Si un campesino quiere meter fuego en muchas hectáreas, en muchas manzanas de su terreno para sembrar después, no necesita tener un montón de lanzallamas. Con un fósforo, con un encendedor puede prender fuego a un poquito de hojas secas y luego prende fuego todo el terreno. Es más, si en el mundo no hubieran habitantes, no hubieran bomberos, por supuesto, solo un hombre con un fósforo o con un encendedor podría iniciar un fuego que quemara todo el mundo. Entonces yo fui entendiendo el concepto de la fe. A todos se nos ha dado un fósforo. El problema es que no todos lo usamos. A todos se nos ha dado un encendedor, pero no todos lo usamos. O lo usamos a veces sí y a veces no. A veces no creemos que el encendedor sea capaz de meter fuego a grandes áreas. Este concepto me aclaró entonces a través del fuego que cuando un creyente ora por otra persona, ya sea pidiendo sanidad, pidiendo que resuelva un problema en su trabajo, que su matrimonio se salve, que su hijo deje la droga, en fin, cualquier problema, uno ora por él. La fe del que está orando es muy importante, puede ser que vaya primero, si el otro la tiene, excelente, los dos la tienen. Pero uno sabe que el que va a conceder, el que va a realizar y a hacer lo que se está pidiendo es Dios. Él es el que va a determinar cuánto se extiende el fuego. La fe consiste simplemente en dar el fosforazo.
Lo que pasa después es cosa de Dios, es Él el que tiene el poder. Entonces, si hay una persona enferma y yo oro simplemente diciendo, en el nombre de Jesús, sé sana, yo ya prendí fuego. Yo puedo hacer la oración más larga y citar que si ponemos manos sobre los enfermos, estos sanarán. Que si pedimos al Padre en el nombre de Jesús, concederá lo que le pedimos. Y puedo hablar mucho durante la oración. Bueno, eso es tal vez como con el mismo fósforo, prender fuego aquí, prender fuego aquí, prender fuego aquí, pero el primer fosforazo es el importante. Entonces, en el nombre de Jesús es sano, se prendió el fuego. Es suficiente que la fe sea del tamaño de un grano de mostaza. Es suficiente que la medida de fe que Dios nos dio sea pequeñísima, solo como un fósforo, solo como un encendedor. El punto está que si lo entendemos, y es lo que me pasa a mí ahora, es que entonces ya depende si nos atrevemos a dar el fosforazo, si creemos realmente que con un fósforo se puede meter fuego en grandes extensiones. Vale la pena aclarar que uso el ejemplo del fuego que Dios me puso, el fuego común que conocemos. Ahora, el fuego de Dios, si queremos profundizar en ello, es como el fuego que quemaba la zarza cuando Moisés ve cara a cara a Dios. Es un fuego que no consume, que no mata, que no hace daño. El profeta Daniel y Apocalipsis hablan del trono del Padre, el trono de Dios, trono de fuego, porque es un fuego que purifica. Por eso es que Dios es santo. El fuego lo está purificando constantemente. Su estado permanente es de santidad, de pureza. Entonces, este es el fuego de la fe, pero también prende en otros la solución para sus necesidades. La próxima vez que tengamos oportunidad de orar por alguien o que necesitemos que alguien ore por nosotros, no nos debemos de complicar pensando si él tiene fe, si yo tengo fe, si mi fe es grande, si es pequeña, si es suficiente. Un fósforo nada más. En el nombre de Jesús pedimos tal y tal cosa, lo demás ya es cosa de Dios. ¿Por qué no lo hace Dios directamente? Porque quiere que seamos sus brazos, sus manos, y que a través de nosotros, de esa medida de fe, podamos iniciar las fogatas que la humanidad necesita en el cuerpo de Cristo. Espero que esto le ayude a entender un poco más lo de la fe, porque a veces es difícil profundizar cómo, cuándo se usa y equivocadamente contestarnos a la pregunta de qué tamaño es la fe. La fe realmente no tiene tamaño. La pregunta es de qué tamaño es la expansión de la fe que provoca nuestro primer fosforazo. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.